Supremo 130 del año 2001, el cual regulaba todo el procedimiento de este saneamiento. Como ustedes ven, ya no solo teníamos la ley 26.512 desde el punto de vista sustantivo, ¿no?, del proceso de saneamiento, sino también teníamos el decreto de urgencia 071 del año 2001. Entonces, en realidad, con el decreto legislativo 1358, que ya hemos mencionado hace un momento, también este decreto de urgencia 071 ha sido derogado por aquel decreto legislativo, que lo cual vamos a ver más adelante cuál fue el fundamento para que estas normas hayan quedado derogadas. Entonces tenemos el decreto supremo 130 del 2001, el cual reglamentaba al decreto de urgencia 071. De igual forma, en este decreto supremo 130 del año 2001 también se han establecido dos procedimientos de saneamientos. Tenemos la primera etapa de la anotación preventiva y tenemos la segunda etapa de la inscripción definitiva. De igual manera que la ley 26.512 también se han establecido concretamente un catálogo de actos que en realidad eran pasibles, ¿no?, de ser materia de saneamiento a través de este decreto de Supremo 130, como es el caso de la inmatriculación y la primera de dominio, la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, las independizaciones, las afectaciones en uso, las declaratorias de fábricas en realidad, y un sinnúmero de actos que se hacen a través de estas disposiciones. Entonces, después del decreto supremo 130 también se publicó el decreto supremo 136 de ese mismo año, también del mismo sector en realidad. Pero ¿cuál era el contenido de este decreto, de este último decreto, que es la 136? En realidad la 136 es la que también hace extensivo para todo el sector de la administración pública, ¿no?, el saneamiento de todos los sectores, lo que estaban regulados en el decreto supremo, en decreto de urgencia 071 y en el decreto supremo 130 del año 2001 del sector economía y finanzas. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a ver de que a esa fecha ya existían otras disposiciones, como es la ley de superintendencia de bienes nacionales, que regulan propiamente determinados procesos de saneamiento. Vamos a tener también normas especiales, como es la ley orgánica de municipalidades, tenemos la ley orgánica de los gobiernos regionales, para que se lleven a cabo el proceso de saneamiento, ¿no?, de todos los predios a favor de todos los sectores de la administración pública en realidad. Entonces, tenemos en este caso la 130 y vamos a ver de que también están ceñidos a estas dos etapas, que es la anotación preventiva, la inscripción definitiva. Pero hay una diferenciación entre estas dos normas, que es la ley 26.512 y el decreto supremo 130. Hoy en día, valgan verdades, se vienen dando muchos procedimientos de saneamiento físico legal de los predios del Estado a través, ¿no?, se han dado a través de estas disposiciones. La ley 26.512, que hoy en día se encuentra derogada, pero el cual se encuentra vigente el decreto supremo 130, que también en realidad ahora se va advirtiendo de que existen una serie de procedimientos a través de este decreto supremo 130. Entonces, para concretar, de igual manera, en la 130 teníamos la anotación preventiva y tomando el ejemplo de la inmatriculación. Ahora ya no vamos a hablar como titular, en este caso el Ministerio de Educación, sino el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, para la anotación preventiva, de acuerdo al decreto supremo 130, necesariamente tenía que presentarse, si estamos ante una inmatriculación, tenía que presentarse ya no la solicitud tal cual se regulaba en la ley 26.502, son directos, bastaba solamente la declaración jurada. Y en esta declaración jurada, de igual manera, tenía que indicarse concretamente cómo es que se adquirió el predio a favor del sector de salud. Entonces, indicar cuál fue el instrumento, ¿no?, que materializó la adquisición de este predio a favor del Ministerio de Salud. Puede ser en este caso una escritura pública, un documento privado de compraventa o un acta de donación establecidos
por las comunidades campesinas u otros documentos de transferencia. Asimismo, el contenido de esta declaración jurada también debió indicarse, ¿no?, que no se estaban cuestionando la titularidad de los predios, que es materia de saneamiento. Pero en realidad aquí la diferencia, casi es toda la mecánica del procedimiento es en realidad al igual que la ley 26.512, salvo la única diferencia es que cuando se solicita aquí la anotación preventiva, de acuerdo al decreto supremo 130, necesariamente se tendrá que presentar y previamente las publicaciones realizadas, uno en el Diario Oficial del Peruano y otro de circulación regional. Como ustedes ven, en la ley 26.512 se ha establecido que necesariamente debió presentarse la publicación realizada en el Diario Oficial del Peruano y otro de circulación nacional. Pero aquí ya no estamos ante la otra publicación de circulación nacional, sino ante la publicación realizada en un diario regional. Si el predio está ubicado en el departamento de Ancash, necesariamente tendrá que realizarse la publicación, ¿no?, en un diario de esa región de Ancash. Y así, teniendo en cuenta las demás regiones, de igual forma realizarse en sus propias jurisdicciones esa publicación. Entonces, pero esas publicaciones necesariamente tienen que ser presentadas dentro de los 60 días calendarios. A ver, si nosotros publicamos el día de hoy, que es 26 de noviembre, en ambos diarios, necesariamente para realizar la anotación preventiva con la presentación de la declaración jurada, en este caso de la memoria descriptiva y plano, tendrían que presentarse esta publicación dentro de los 60 días. Vale decir, del 26 de noviembre tengo hasta el 26 de enero para presentar en los registros públicos para su proceso de calificación de estas anotaciones preventivas. Pero la pregunta es, ¿qué sucede si se presenta fuera de plazo? En este caso, el registrador público necesariamente tendrá que realizar las observaciones del caso. Pero si es que en realidad es materia de observación, de hecho que no se va a poder subsanar porque se va a tener que realizar nuevas publicaciones, y frente a ello se ha advertido en muchas ocasiones de que los interesados se han desistido de estos procedimientos registralmente hablando, para que se puedan desarrollar en realidad nuevas publicaciones y realizar la presentación de nuevos títulos. Entonces, puntualmente tenemos esta ley 26.500 que ya fue derogada, pero que se sigue aplicando solo para los que en registros públicos obran con anotaciones preventivas. Tenemos el decreto supremo que a la fecha sigue vigente, y si nosotros nos remontamos a este decreto legislativo, que es el 1358, como ustedes pueden ver en la diapositiva, ¿no?, necesariamente este decreto legislativo en realidad ha derogado a esas dos disposiciones concretamente, que es el decreto, a la ley 26.512 y al decreto de urgencia 071. En concreto, hasta el día de hoy se viene aplicando el decreto supremo 130 del año 2001, Economía y Finanza, y el decreto legislativo 1358. Entonces, vamos a ver de que en realidad han existido una serie, ¿no?, de catálogos normativos para sanear los predios a favor de las entidades del Estado. Entonces, pasamos a detallar concretamente ahora lo que hoy en día se encuentra vigente, el decreto legislativo 1358. ¿Ya? Con este decreto legislativo 1358 vamos a ver puntualmente de que en realidad modifica a la ley 29.15.1, que es la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. ¿Cuáles son, digamos, el corazón o el motivo para que se haya dado la dación de este decreto legislativo? Vamos a ver el primer punto, que es una unificación normativa. Hace un momento hemos indicado de que existe o ha existido en realidad una serie relación de normativas para el saneamiento físico legal de los bienes del Estado. A fin de poder en realidad concretar todas estas gamas normativas, se ha unificado
con esta dación del decreto legislativo en una serie de disposiciones establecidas para este proceso de saneamiento, el cual a la fecha lo hace un poco más, digamos, flexible, ¿no? Y el sencillo trámite para que se puedan concretar con el proceso de saneamiento. Entonces tenemos el otro aspecto fundamental, que es el respeto del derecho de los particulares. En realidad es cierto de que el Estado se preocupa por el saneamiento físico legal de sus predios, pero también hay que reconocer de que durante la vigencia de esas normas que hace un momento hemos detallado, definitivamente se han venido vulnerando en ciertas ocasiones derechos de terceros, sin respetarse incluso hasta el tracto sucesivo, ¿no? O las titularidades que se obraban en los registros públicos. Y para que esto se pueda comprender, de hecho, que es necesario, ¿no?, detallar con un ejemplo. Miren, en realidad, si hablamos con la ley 26.512 o con el decreto supremo 130 del año 2001, si el Ministerio de Educación pretendía sanear un predio, pero en realidad declaraba, digamos, incorrectamente que lo adquirió de X persona que se encuentra en los registros públicos, en realidad, pues obviamente allí se estaban vulnerando esos derechos de propiedad, es decir, no se estaban acreditando legalmente ese tracto, es decir, el traslado en función a las transferencias realizadas a favor de dicho sector en realidad. Es por ello que, realizado todas estas evaluaciones por el Estado, se ha